Bueno, ya son las 6:05, vamos a empezar aquí puntualitos. Ya los que se vayan uniendo, pues ya, veo que ya está Enrique aquí presente, así que aprovecho para, presentarte, Enrique. Digo, Enrique, perdón, Ezequiel. Ezequiel es consultor en comunicación y estrategia política, con más de 8 años de experiencia asesorando a gobiernos, presidentes, candidatos, partidos políticos, instituciones y empresas. Es licenciado en ciencia política de la Universidad de Buenos Aires, es máster en comunicación política de la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en marca ciudad. Bienvenido, Ezequiel, y una disculpa, ya te estaba aquí cambiando el nombre. ¿Qué tal? Gracias, Felipe. Buenas. Bueno, yo les comento a todos y a todas. Yo en este momento estoy en Europa, así que tenemos 7 horas de diferencia. Acá es la 1 de la mañana, así que ténganme un poco de paciencia porque también el espacio es un poco más reducido, entonces quizás no tengo el mejor escenario posible, pero bueno, nada, un poco de paciencia y nada, un gusto con todos y con todas. Lo que sí les pido es que cualquier duda, pregunta, inquietud que tengan, directamente sáquense el micrófono y pregúntenme, interrúmpanme, que no hay ningún tipo de problema. Así que, bueno, avanzamos para que, para que yo después pueda tener una buena jornada mañana. Así les comparto pantalla. A ver, acá está. Ahí se ve perfecto, ¿no? Creo que sí, espero que sí. Todo en orden, Ezequiel. Excelente, ahí estamos. Bueno, lo que vamos a ver hoy es un poco de cómo se diseña una estrategia en comunicación política y lo orienté un poco más pensado en que ustedes tengan una primera parte más teórica y después tengan una segunda parte práctica, ¿no? Entonces, como es diseño de la estrategia de comunicación política, vamos a tener ciertas definiciones de lo que es una estrategia, de lo que es una táctica, de qué es lo que es la comunicación política, de lo que es la comunicación gubernamental, de lo que es una comunicación en una campaña electoral, cuál es la diferencia. Entonces, para que ustedes también, los micrófonos les pido, por favor, para que ustedes también puedan entender e ir viendo cuáles son esas diferencias. Entonces, para comenzar, aguárdenme un segundo que me organizo a esto. Joseph Napolitan, que es el padre hoy en día de la comunicación política, define a una estrategia, digamos, dice que una estrategia correcta puede sobrevivir a una campaña mediocre, pero una campaña brillante puede fracasar si la estrategia está equivocada. ¿Qué quiere decir con esto? Que la estrategia es la clave a la hora de cuando vamos a empezar a realizar una campaña electoral. Acá vamos a hablar pura y exclusivamente de estrategia y táctica para realizar una campaña electoral. Entonces, alguna información sobre la manera de abordarlo. No te preocupes, aquí yo los voy poniendo en mute los que... Sí, porque no sé si quieren hacer alguna pregunta, ¿no? Entonces, la definición de estrategia, la estrategia es cómo te posicionás y cómo nos posicionamos y asignamos recursos para maximizar nuestras fortalezas, minimizar nuestras debilidades y logrando los objetivos. Es un concepto, es una manera de ganar. Lo que quiero dejar muy en claro que no siempre el objetivo en una campaña electoral es ganar, ¿sí? No siempre ganar es todo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser los terceros y nuestro objetivo es salir segundos, podemos no figurar en ninguna encuesta y ya salir cuartos o terceros o lograr una bancada en una diputación. Eso puede ser un objetivo lograble para nosotros. Entonces siempre hay que tener bien definidos cuál va a ser nuestro objetivo a priori cuando comenzamos a hacer una estrategia en campaña electoral. Y esto es clave, tener una visión 360 grados, ¿no? Una visión periférica donde podamos ver absolutamente todo el panorama general y decir hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir, ¿sí? Y la clave es plantearse todos los escenarios posibles porque
en campaña electoral hacer tanta vorágine y no sabemos qué es lo que va a pasar y no sabemos qué es lo que puede acontecer a posteriori, podemos tener un montón de vicisitudes que, si no las planificamos, pueden hacernos mucho daño en la campaña. Entonces, la clave, ¿cuál es? Plantear todos los escenarios, desde el menos realizable al más realizable, para que no nos sorprenda nada en la campaña electoral. Entonces, la táctica, ¿sí?, es un instrumento para implementar la estrategia. La táctica es complementaria a la estrategia. La estrategia es desde A hacia B y la táctica es cómo queremos llegar y cómo vamos a ir logrando nuestros pequeños objetivos para lograr la victoria en este caso o los objetivos planteados dependiendo de la estrategia general de la campaña. Entonces, claramente, digamos, puede tomar varias formas porque vos tenemos diferentes tácticas para lograr. Lo posicionamos o lo hablamos en términos futbolísticos, ¿no? Queremos ser ofensivos, ok, pero ¿qué vamos a jugar? Un 4-3-3, que es la táctica con un 9 adelantado. ¿Cómo queremos jugar? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra forma de desplegarnos y cuáles van a ser las herramientas que vamos a utilizar? Son las tácticas que vamos a implementar en nuestra estrategia general de campaña, en nuestra estrategia general en comunicación. Entonces, esto lo dice Daniel Esquivel, que es un consultor político uruguayo, que si la estrategia política no se pone por escrito, no existe. ¿Por qué? Porque los equipos tienen que conocer la estrategia. Si los equipos no conocen la estrategia, no hay un lineamiento, no hay un horizonte, no hay un camino, no hay absolutamente nada que defina hacia dónde vamos a ir. Y es cuando el caos empieza a reinar. ¿Por qué? Porque las campañas políticas, las campañas electorales son un caos. Les repito, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, crítica, interrumpen directamente sin ningún tipo de problema. Entonces, vamos a ver cómo se fusiona la estrategia y la táctica y vamos a ver 10 pasos a posteriori para tener la mejor campaña electoral posible dentro de todo el caos que reinan en las campañas electorales. Entonces, tácticas efectivas requieren una estrategia unida, coherente, flexible y adaptable. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablo de una estrategia unida, tiene que tener una coherencia, pero la flexibilidad en una campaña electoral es clave, porque les pido por favor el sonido porque si no es imposible. La estrategia flexible, ¿por qué? Porque no es la misma estrategia con la que nosotros vamos a arrancar la campaña electoral, no es la misma con la que vamos a terminar la campaña electoral. ¿Por qué? Porque en el camino puede haber infinidad de vicisitudes. Entonces, si nosotros tenemos una estrategia hermética, se va a romper, se va a quebrar. Por eso la estrategia tiene que ser flexible y adaptable para que tenga y sea moldeable y para que tenga, digamos, esa flexibilidad que permita seguir estando en la contienda electoral. Por eso era importante la visión periférica anterior que les hablaba, para plantear todos los escenarios posibles y que la estrategia se vaya amoldando a las diferentes necesidades que vayan surgiendo en la campaña electoral. Entonces, esta fotito es muy buena, ¿no? Acá tenemos un plan estratégico y es de A a B, y vean cómo de A a B los diferentes puntos son las diferentes tácticas que vamos utilizando y cómo vamos moviéndonos. ¿Por qué? Porque la estrategia tiene que ser adaptable y tiene que ser flexible. Entonces, la elaboración de una estrategia de campaña incluye una serie de pasos y tenemos que dar estos pasos ¿para qué? Para tener la mejor estrategia y la mejor campaña electoral posible. Número 1 son los datos. Ahora, quiero dejar algo muy en claro. Estos son 10 pasos en los cuales todos son importantes. No hay uno que sea más importante que el otro, ¿sí? Sin estos 10 pasos no hay una campaña electoral exitosa. Digamos, tampoco es una receta que haya que poner 10 pasos, sino que tenemos que tener todos estos condimentos para tener la mejor campaña, o por lo menos la campaña más ordenada posible. Si nosotros no ordenamos nuestra campaña electoral, no tenemos campaña electoral, básicamente. Es todo un descorciento, es todo un caos que reina, no solamente en la estrategia, sino también con el candidato o con la candidata,
con la comunicación que queremos dar a posteriori. Entonces, número uno son los datos. Sin datos, yo siempre lo digo con todos mis clientes, sin datos no hay paraíso. Rápidamente, nosotros estamos trabajando actualmente campaña electoral para alcaldías en Ecuador y nos han llamado muchos candidatos y le pregunto, bueno, ¿qué dicen tus encuestas? ¿Cómo están posicionados? Y absolutamente te puedo asegurar que de 10 candidatos y candidatas que nos acercaron, 6 nos decían, no tenemos absolutamente nada, no sabemos cómo estamos. O sea, error garrafal. ¿Cómo vos te vas a sentar en una mesa de negociación? ¿Cómo te vas a sentar en una mesa de diálogo si no sabes ni siquiera cuál es tu caudal electoral? ¿Cuánta gente te vota o cuánta gente no te vota? Entonces, sin datos, lo digo siempre, no hay paraíso. Entonces, no es solamente datos encuestales, ¿no? Es todo dato cuantitativo, todo dato cualitativo, todo social listening, todo lo que podamos obtener de datos para comenzar a tener la mejor y empezar a elaborar la mejor estrategia de comunicación. 68 pueblos indígenas distribuidos en el país. Apaguen, les pido por favor en serio que apaguen los audios porque me interrumpen y se va a hacer imposible. Y no es muy difícil el pedido, por favor. Solamente interrumpan en serio si tienen que hacer alguna pregunta, si lo hacemos más dinámico. Ya bloqueé los micrófonos, que levanten la mano quien quiera preguntar y ya se los habilito. Dale, perfecto. Entonces, número uno, bueno, son los datos, como les estaba diciendo. Número dos, el objetivo, que se lo dije anteriormente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos lograr en una campaña electoral? Entonces, les dije, no todas las campañas son para ganar. Puede haber muchas campañas que sean para posicionar a los candidatos y las candidatas. Pueden ser campañas que sean para aparecer en un espacio electoral. Pueden ser campañas que sean, por ejemplo, para competir y meter mayor cantidad de número de diputados, de concejales, de senadores, etcétera, etcétera. No siempre el objetivo de una campaña electoral puede ser ganar, tiene que ser ganar, y podemos dar la sorpresa y ser esos outsiders que tanto están gustando ahora, como Rodolfo Hernández en Colombia, o en el caso ecuatoriano de Xavier Herbas la elección pasada. Entonces, el objetivo es clave también para ver cómo empezamos a elaborar esa estrategia. Yo, por ejemplo, estoy llevando un candidato a alcaldía en Guayaquil, y el candidato es un candidato joven. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es, no tenemos nada que perder. ¿El objetivo, vamos a ganar la elección? No vamos a ganar la elección porque competimos contra dos monstruos electorales, pero que el objetivo nuestro es terminar terceros. Y si terminamos terceros, podemos meter concejales en la alcaldía y empezar a construir un espacio de representación diferente al que hay. Entonces, esto es una carrera política. Entonces, la construcción de espacios y de consensos también es muy importante a la hora de elaborar una estrategia general en comunicación, y más que nada en este caso en comunicación electoral. Después, básicamente el target, ¿no? Nuestros públicos objetivos es a quién vamos a dirigir nuestra campaña. Saber cuáles son nuestros núcleos de votantes, conocer a quiénes les agradamos más, a quiénes les agradamos menos, dónde están, cómo vamos a cautivarlos, ¿no? Entonces, lógicamente también eso tiene que ver mucho con la segmentación del mensaje. Mientras más específicos sean nuestros targets, mejor va a ser nuestros recursos para utilizar, para convencer a ese público que sabemos dónde está, o a veces no sabemos dónde está, pero tenemos que buscarlos para convencerlos de que somos la mejor opción a la hora de generar una mejor ciudad, o tener, no sé, lo que sea que estemos compitiendo en ese caso en la contienda electoral. Entonces, conocer el target de votantes, esa diferenciación también va a hacer que nosotros podamos conocer sus necesidades y dar respuestas específicas a esas problemáticas. Entonces, de acá se desprende el mensaje. No vamos a comunicar de la misma manera con un segmento, no sé, con un segmento de mujeres que viven en un barrio pobre de X barrio, o lo mismo que con un segmento de mujeres de la misma edad que viven en un barrio de clase social un poco más elevado. No tienen las mismas necesidades, no enfrentan las mismas problemáticas, y lo mismo pasa con los hombres, y lo mismo pasa con las mujeres de 40 a 65 años, los hombres de 55 a más. Entonces,
tenemos que conocer ese target para identificar después y segmentar y microsegmentar el mensaje. Entonces, mientras más compleja se va haciendo la campaña electoral, más nuestros mensajes también se van complejizando. Vamos a tener un mensaje paraguas, que es el que va a cubrir absolutamente todo, pero tenemos que ir a convencer a nuestro electorado de que nosotros somos la mejor opción. Por eso siempre el contraste es la estrategia. ¿Por qué? Porque diferenciarse y no hacer siempre lo mismo, cambiar la forma de hacer política, llevar el mensaje de una manera creativa y no de la misma forma que todos y todas lo están haciendo en una campaña electoral, también funciona mucho. Entonces, la creatividad en este caso es muy importante para llevar ese mensaje y comunicar de la mejor forma todas nuestras propuestas electorales. Entonces, mute, Ezequiel. No sé qué. Ahí está, ¿no? Sí, perfecto. Ahí me escuchás, ¿no? Sí. Sí, ya te escuchamos. Ya, perfecto. Entonces, nosotros tenemos que definir varios puntos en los cuales nos vamos a posicionar. Hace 2 meses yo estaba en Quito, en una cumbre, en la cumbre de comunicación política en la cual expuse, y había un grupo de consultores que decían que hoy en día las campañas electorales estaban tornándose aburridas y había que elegir 3 mensajes que la ciudadanía quiere. Por ejemplo, me estoy inventando, ¿no? Inseguridad, desempleo y, no sé, y economía, mejora de que haya más dinero en tu bolsillo, y repetir al cansancio esas 3 propuestas de campaña. Para la seguridad vamos a hacer esto, para combatir la inseguridad vamos a hacer esto, para generar empleo vamos a hacer esto, y para que haya más dinero en tu bolsillo vamos a hacer esto. Y repetir al cansancio. Una campaña muy monótona, y repetir hasta el cansancio. Bueno, yo soy totalmente en contra de esta postura. Yo creo que, como lo dije anteriormente, los diferentes targets de personas, ¿sí?, tienen diferentes vicisitudes y diferentes necesidades. Sí es verdad que hay, digamos, problemáticas que son estructurales y problemáticas que abarcan a todos, pero vos no podés ir con esos 3 mensajes repitiendo al unísono a todo el mundo lo mismo. Por eso, y esto es clave, no hay una receta, no hay recetas efectivas para ganar una campaña electoral. ¿Qué es lo que lo hace divertido? ¿Qué es lo que lo hace también un desafío? ¿Qué es lo que lo hace también que no sea tan fácil ganar las campañas electorales? ¿Por qué? Porque lo que funciona quizás en Panamá, que yo les voy a mostrar cómo nosotros ganamos la campaña en Panamá, presidencial del 2019, puede ser que no funcione en México. Lo que funciona en México puede ser que no funcione en otra latitud. Entonces, hay que conocer muy bien el territorio, hay que conocer muy bien la agenda, hay que posicionarse en agenda y hay que tratar de que se hable de lo que nosotros queremos escuchar, de lo que la ciudadanía quiere escuchar. Tenemos que hablar y posicionarnos y que los candidatos estén hablando de lo que nosotros decimos. Esa es el desafío de una campaña electoral. Si nosotros plantamos agenda y todo el tiempo estamos plantando agenda, número 1, estamos haciendo comunicación política, y número 2, estamos posicionando nuestros temas, que es lo que básicamente hizo Donald Trump en la campaña del 2016 en Estados Unidos. Donald Trump, mal o bien, lo que él hacía era que todo el mundo en los Estados Unidos y en el mundo, básicamente, vale la redundancia, hable de él, para mal o para bien. Los medios de comunicación le hacían el juego y él posicionaba sus temas y se posicionaba él mismo, para bien o para mal, pero se estaba posicionando. Esa es una estrategia de comunicación electoral en este caso. Nosotros, no estoy diciendo que el caso de Donald Trump sea un caso para repetir en muchas latitudes, sino lo que estoy diciendo es cómo se tiene que posicionar la agenda para que nuestros temas sean los importantes, para que los medios hablen de nuestros temas y nos posicionen a nosotros como los garantes de esos temas en particular.
en una campaña electoral que son muy importantes, que como repito, ¿no? Es lo que hace la diferencia y es lo que nos posiciona a nosotros como los candidatos referentes en esos temas que están en la agenda de la ciudadanía. Ahí está. Discúlpeme que tuve un problemita. Ahí está. Número 6 es la movilización. La movilización, los grassroots, que grassroots son las raíces. Para mí es una de las cosas más importantes. Como les dije, no hay uno que sea más importante, pero el grassroots, no, la movilización, la estrategia territorial es muy importante. Nosotros tenemos que movilizar para convencer. Si no movilizamos, si no convencemos, no hacemos la avanzada territorial. Entonces la movilización, que la gente compre nuestras ideas y que salga a comunicar nuestras ideas, es muy importante a la hora de hacer una campaña electoral. Y no solamente con nuestras bases electorales, sino que nuestras bases electorales cada vez se vayan ampliando y ampliando y ampliando. ¿Para qué? Para tener la mejor y la más amplia, ¿sí?, línea donde todos los mensajes se vayan desparramando, 360 grados. Por eso la territorialización es muy importante para ir transmitiendo el mensaje, y a la gente, lógicamente, hay que capacitar, ¿sí? Hay que capacitarla en base a qué es lo que tiene que decir, cómo tiene que decirlo. ¿Por qué? Porque son la voz del candidato en el territorio. Entonces el activismo no solamente es territorial, sino también es digital, pero tiene que haber mucho movimiento para que nuestro mensaje y nuestras propuestas de campaña sean cada vez más escuchadas por la mayor cantidad de gente posible. Ahí está. Esta es la clave, digamos, esta es la que nunca pasa en las campañas electorales, que es organización más disciplina. Nosotros tratamos siempre de, cuando entramos a una campaña electoral, en los war rooms, en los cuartos de guerra, escribir esto, porque organización más disciplina igual a triunfo, porque si no, digamos, las campañas electorales, les juro, y ustedes lo deben conocer mejor que yo, son un caos. Y sin la organización y sin la disciplina, sin un candidato o una candidata que esté disciplinada, que respete los tiempos, que respete la agenda, que respete, que sea puntual, más que nada, que entienda la importancia de estar ordenado, de escuchar a los consultores, etcétera, etcétera, no hay victoria. Entonces, acá yo pongo siempre la puntualidad y dejar los egos de lado, porque si no hay un buen equipo de trabajo y que el candidato no esté convencido, o la candidata no esté convencido de que ordenados y disciplinados van a lograr los mejores resultados, el problema es que después las bases, y es lo que vimos anteriormente de la movilización, se empieza a desmotivar. Entonces ellos siempre tienen que ser los más ordenados y disciplinados para generar la mejor unión y la mejor coherencia y cohesión en una campaña electoral. Número 8, el calendario. El calendario tiene que ver básicamente con, digamos, cuáles son esos días más importantes, ¿no? Y hay que definir la agenda, ¿sí? Ahí está. Hay que definir la agenda de campaña y hay que tener toda la calendarización de qué es lo que va a pasar. La agenda se define básicamente, y esto es como un objetivo primordial y principal, de acá a 15 días en adelante como un logro. Si no, siempre de acá a un mes en adelante sería lo mejor. Pero bueno, a veces en tanta vorágine, tanta locura, no se puede. Lo ideal es de acá a un mes ya saber absolutamente todo lo que va a pasar. Y cuando me refiero a todo lo que va a pasar, me refiero a cuándo vamos a hacer encuestas, qué tipo de encuestas vamos a hacer y cuándo, con cuánta continuidad, a qué entrevistas televisivas vamos a ir, o a qué entrevistas radiales, o con qué influencer en redes sociales nos vamos a juntar, cuándo son los debates. Todo tiene que estar calendarizado, todo tiene que estar agendado. La agenda estratégica de los candidatos y de las candidatas es absolutamente fundamental. Repito, sin datos y sin estrategia no hay paraíso, no hay campaña electoral que sobreviva. La agenda es clave, porque si no salís y no sabés qué vas a hacer. Porque cuando vos tenés una agenda, ya se sabe absolutamente todo lo que es lo que va a hacer,
se le mandan líneas de comunicación a los candidatos, la gente ya sabe lo que tiene que hacer en territorio, ya sabe lo que tiene que hacer los de redes sociales, ya saben qué tienen que hacer los que manejan la estrategia territorial, etcétera, etcétera. Todos tienen que saber la agenda, los que están dentro del War Room, me refiero, no todo el mundo, sino que está dentro del War Room, para planificar y para tener la mejor gestión de campaña electoral. Número 9, el presupuesto. No hay campaña sin dinero, ¿sí? Digamos, no es que nos volvamos unos mercenarios, no es el mensaje, pero sí es importante más que nada presupuestar la campaña porque las campañas sí son costosas. Afortunadamente las redes sociales eso un poco lo facilitan y es un poco más económico pautar y generar estrategias digitales más económicas, pero siempre para la movilización y para otro montón de cosas más el dinero sí es importante. Yo creo que sin dinero también es muy difícil tener una buena... ¿Se puede hacer campaña sin dinero? Lógicamente se puede hacer campaña sin dinero. ¿Se pueden ganar campañas sin dinero? Claramente se pueden ganar campañas sin dinero. Pero con dinero ayuda y es bastante mejor, digamos, ¿no? Entonces, tener un buen presupuesto para estar tranquilos y poder accionar y solucionar algunos temas que en las campañas a veces se complican. Y número 10, que esto no lo hace absolutamente nadie, son las evaluaciones constantes. Cuando hablamos de la flexibilidad de la estrategia, es porque tenemos que evaluar constantemente si la estrategia que estamos haciendo es la correcta. Si nosotros venimos bajando en las encuestas, por ejemplo, estamos haciendo un tracking, y bajamos, bueno, tenemos que saber, tenemos que descubrir por qué estamos bajando. Entonces, tenemos que evaluar constantemente si esto que dijimos o hicimos funcionó. Entonces, la evaluación tiene que ser constante. Absolutamente todo el tiempo tenemos que estar evaluando si esto funciona, si no funciona. Por eso son tan demandantes las campañas. Pero es importante entender que sin evaluación no hay campaña electoral que pueda sobrevivir a una mala gestión. Entonces, tenemos que estar constantemente evaluando para saber en qué nos equivocamos e ir corrigiendo. Por eso quiero que entiendan que las campañas electorales son flexibles. Con la estrategia que arrancamos la campaña no es la misma con la que finalizamos, porque tenemos que adaptarnos al medio. Se nos pueden presentar diferentes escenarios. Entonces, las evaluaciones son muy importantes a la hora de seguir co-creando y co-gestionando una campaña electoral exitosa. Entonces, digamos, esto lo dice Ezequiel Parolari, que soy yo, en campaña todo es pensamiento estratégico, 360 grados y 24/7. El que está en una campaña electoral y no está 24/7 pensando en campaña, 360 grados y pensando en todos los 10 puntos que les acabo de decir, no está en campaña electoral o no vive el proceso de una campaña electoral. Entonces, como les dije anteriormente, la estrategia que abre la campaña puede ser radicalmente diferente a la que cierra la campaña. Hay que ser muy ágil, muy flexible, muy oportuno para adaptarse a cualquier imprevisto que pueda surgir en la campaña electoral. Puede ser que nos estén afectando mucho perdón, que nos estén afectando mucho con la campaña negativa, tenemos que adaptarnos, tenemos que defendernos y contraatacar. Entonces, nuestra contranarrativa también tiene que ser evaluada, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Entonces, por eso les digo que hay que ser muy ágiles y oportunos para adaptarnos y saber cómo articularnos y cómo diferenciarnos en lo que tiene que ver con una campaña electoral. Como les dije anteriormente, y yo esto lo repito hasta el cansancio porque hasta ahora me cuesta mucho encontrar campañas que sean ordenadas, ¿no? Sí las hay, claro que las hay. Pero por lo general los candidatos y las candidatas tienden a ser bastante, los políticos y las políticas en general son bastante desorganizados. Entonces, las campañas políticas son un caos y nosotros tenemos que llevar a que, como consultores y como gestores de campañas, y tanto de comunicación política y de comunicación electoral y también de gubernamental, tenemos que encauzar la campaña porque tenemos que lograr los objetivos que los planteamos a priori. Entonces tenemos que ordenar el caos. La clave es ordenar el caos, por eso la organización más disciplina
¿sí? Y la puntualidad, dejar los egos de lado, son muy importantes a la hora de generar una campaña electoral. A mí esto me interesa que lo vean, ¿por qué? Porque es importante a la hora de hacer estrategia y es importante a la hora de hacer una comunicación de campaña efectiva. Siempre hay una tipología del voto y el voto nosotros cuando hacemos encuestas lo medimos del 1 al 10. Uno es, por ejemplo, no sé, vamos a poner dos candidatos, el candidato A y el candidato B, ¿no? Entonces, le preguntamos a la gente por qué candidato vota, entonces, por ejemplo, supongamos que un 50% vota por el candidato A, perfecto. Perdón, un 60% vota por el candidato A. Pero claro, yo quiero medir la intensidad de ese voto. Y cuando digo la intensidad de ese voto, me refiero a cuán dispuesta está la gente a votar por esa persona. No es lo mismo que te diga, sí voy a votar por A que te diga, sí voy a votar por A, pero del 1 al 5 lo voto un 5, o del 1 al 5, perdón, del 1 al 10 lo voto un 5, o del 1 al 10 lo voto un 9. Entonces, cuando te dicen que lo votan 9, es, ok, sí, ese es un voto duro. Pero si te dicen que lo voto 5, significa que también le dan 5 votos al otro candidato o candidata. Entonces, esos son los famosos indecisos. Entonces, ahí es donde está la verdadera campaña electoral y es donde está, en este caso, el conocer cuál es la intención de voto para romper y convencer al electorado de que nosotros somos la mejor opción. Entonces, cuando nosotros preguntamos del 1 al 10, se pueden identificar varios grupos de votantes. Del 1 al 2 son los que jamás votarían por nosotros. Hay teorías, ¿sí?, dentro de lo que es la comunicación electoral en campaña electoral, que te dicen que no hay que gastar recursos. El 1 y el 2 serían los que jamás votarían por vos. Los que gastás un montón de dinero, vas a buscarlos, le compras hasta un carro, jamás votarían por vos. De 3 al 4 son el grupo que es difícil que vote por ti, pero es lo que estratégicamente hay que hacerlos dudar y hay que desmotivar, ¿sí? Del 5 al 6 son los famosos fluctuantes o los famosos indecisos. Del 7 al 8 son los blandos nuestros, que es lo que tenemos que estarlo constantemente motivándolos. Y del 9 al 10 es el núcleo duro que pase lo que pase, llueve o truene, siempre van a votar por vos. Como dice acá, la campaña está en el rango del 3 al 8, ¿no? Ahí, en blando, fluctuante y difícil. Acá hay varias estrategias. Del 1 al 2, igual, yo iría. Nosotros siempre vamos a buscar ese voto. Nosotros vamos a buscar el voto hasta por debajo de las piedras, que creo que es la clave del éxito. No hay que dar ningún voto por sentado. Por eso les digo que hay varias estrategias de lo que tiene que ver con la comunicación electoral que dicen que del 1 al 2 no hay que ni siquiera gastar recursos. Bueno, yo digo, un recurso hay que ir. Sin embargo, digamos, y esto es como para agregarle, del 3 al 8 es donde está la verdadera campaña electoral y es donde a los blandos de ellos tenemos que traerlos para acá, a los fluctuantes tenemos que traerlos para acá y a los difíciles tenemos que desmotivarlos y si no votan por nosotros, tampoco que voten por nuestros adversarios. Esa es la estrategia electoral que es lo que tenemos que hacer. Ahora, yo les pregunto a ustedes, y son básicamente, no quiero mentir, pero son como casi 50 personas. Así que les pido que me contesten esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para desmotivar a los votantes difíciles, convencer a los fluctuantes y motivar y recuperar a los blandos? Que alguien me conteste, así no hablo tanto tiempo que tengo la garganta un poco lastimada. No hay respuestas incorrectas. Les pido que alguien conteste esta pregunta. Son 45 participantes tenemos hoy, así que vamos, alguien se anime a hablar. No me voy a ir de esta pregunta hasta que nadie hable, así que... Si levantan la mano, yo puedo quitarles aquí el mío.
pero son tímidos, creo. Para ese sentido, ahí Mira, está está Francisco Echeverría. Francisco, vamos. Ya le envié solicitud para el Meet. Listo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes. Gracias por participar. Gracias a ustedes. A ti buenas noches. ¿Cómo hacemos para desmotivar a los votantes difíciles, convencer a los fluctuantes y motivarlos y recuperar a los blandos? Yo creo que ese es un trabajo de tierra, de ver líderes, de ver gente, de tener una... ay, se me fue la palabra, perdón. Las propuestas, tener unas propuestas de campaña reales, que sean factibles de realizar y cumplir con el trabajo que se tiene o que se tiene que hacer, ¿no? Ok, y yo te hago, ya que si otra persona también quiere participar, bienvenido sea. Yo te hago una pregunta, Francisco. Suponete que vos estás perdiendo a tu núcleo, pero no los que te votan, por ejemplo, 9-10, sino que estás perdiendo a los 7 y 8 y los 5 y 6, que son los indecisos, ya no votan por vos. ¿Cómo haces para, digamos, no? O sea, porque ahí estás teniendo como una especie de hemorragia electoral, ¿no? Entonces, se te están yendo. ¿Cómo haces para, por ejemplo, te la tiro, cómo haces para frenar esa hemorragia electoral? Pues haciendo eso, trabajando, yendo directamente a verlos, que el candidato esté presente, esté en calle, con unas propuestas factibles, reales. Difícilmente difícilmente todos van a votar por ti o difícilmente sí. vas a recuperar a todos. Pero O vos sea, decís no solamente puedes... territorio. Vos lo llevas al territorio, digamos. Sí, yo creo que ese es el trabajo de calle que se tiene que hacer. Claro, Perfecto. apoyarse en los medios digitales, apoyarse en los medios locales, en este caso, en los impresos, en todas las herramientas que tenemos para comunicar, ¿no? Pero el hecho de que al candidato lo vean en calle, que lo vean activo, que lo vean trabajando, es muy importante, creo yo. Perfecto, Francisco, muchas gracias. Al UCOR, que no sé quién es, pero también levantó la mano, ¿no? Si le podés dar para que pueda. Sí, Álvaro, ya le quité el Meet aquí. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre, amigo? Álvaro Luna. Álvaro, ok. Yo creo que aquí la parte importante es establecer algo que a lo mejor no estás abordando. Es el elemento de la comunicación. Tiene que haber una comunicación y saber realmente por qué se están yendo. Se supone que al tenerlos completamente identificados, estás faltando a un interés y ese interés se está sobreponiendo y empieza a generarse como un virus. Porque lo que tú no fuiste capaz de crear o de llenar esa expectativa de esos votantes fluctuantes, de esos indecisos, es porque no les generaste esa necesidad, porque no les has cubierto o no has llegado a tocar ese ámbito sensible. Yo lo llamo negociación política. Efectivamente, el plano territorial te va a sumar el concepto de lo que hagas, de todas lo que tú les puedes hacer llegar. Pero esa gente en específico necesita ser escuchada, porque su problema es totalmente distinto, o a lo mejor es un problema que se está generando en el vulgo popular, pero sobre todo es por un descontento, y yo lo llamo que es una falta de comunicación. Y bueno, a señalarlo, negociación política. En mi caso, nosotros acá en el municipio del Marqués lo conocemos como negociación política. ¿Por qué estas personas no están haciendo? Voy, los escucho, cubro sus intereses, me llevo la tarjeta, la regreso y regreso. Sí te puedo cumplir las expectativas que tú estás planteando o no te las puedo cumplir. Y yo lo llamo negociación política. Gracias. Gracias a vos, hermano. Muchas gracias. Avanzo
Gracias por participar, la verdad que súper interesante los comentarios de los compañeros. Ahí está. Les voy a mostrar lo que nosotros hicimos. Les voy a mostrar dos cosas. O sea, muestro este caso porque esto es el caso Panamá, Nito Cortizo presidente 2019, o sea, hace 3 años, ¿sí? Estamos en el 2022, esta campaña fue hace 3 años. Parece que fue hace poco tiempo, pero 3 años en una campaña electoral es un mundo, por eso se las quiero mostrar. Nosotros mapeamos, lo que hacemos son mapeos, ¿para qué? Para identificar lo que un poco hablábamos anteriormente, ¿no? A lo que dijo el compañero anterior, todo es comunicación, digamos, ¿no? O sea, si nosotros hablamos de una campaña electoral y no hablamos de comunicación, que se sobreentiende, no tenemos que dedicar a otra cosa. O sea, todo, absolutamente todo es comunicación, ya sea gubernamental, electoral, de crisis o política en este caso. Entonces, lo que nosotros hacemos es identificamos problemáticas y lo que ven acá es el mapa de Panamá, ¿sí? Acá tienen el mapa de Panamá y tienen los barrios y lugares más poblados. Entonces fíjense el recuadrito dorado que dice 2 de los barrios con menor saldo de opinión hacia Nito Cortizo, que en ese momento era candidato, son la barriada 24 de diciembre y Rubén Darío Paredes. Ahí que se identifica que al ser los barrios de menor saldo de opinión, se puede potenciar y llegar a lograr y revertir ese voto en esos 2 barrios que son muy importantes electoralmente hablando. Ahí es donde tenemos que ir con toda la herramienta y toda la estrategia de comunicación electoral a revertir y buscar esos votos. Y fíjense a la izquierda el recuadro azul, cómo está todo mapeado, y vemos que el saldo de opinión positiva hacia Nito Cortizo en el barrio 9 de enero, en el corregimiento tal, ¿no? De Amalia, Denis de Icaza. Entonces sabemos que en el barrio 9 de enero, que es un barrio bastante importante, en el corregimiento tal, podemos seguir. Esto se los muestro para mostrarle un caso donde estamos mal y un caso donde estamos bien. Entonces, en el donde estamos bien es seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo y seguir fomentando y proyectando, y a la derecha es, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo mal para revertir? ¿Por qué? Porque en este barrio son muy importantes electoralmente hablando. Entonces, se hacen estos mapas que a mí me encanta. A mí todo esto que tiene que ver con datos me encanta. Les mostraría muchísimas cosas más, pero hay cosas de confidencialidad que lamentablemente no se pueden mostrar. Bueno, a mí porque me gustan, ¿no? Entonces vean cómo a la izquierda arriba dice Nueva Bublé, que es una comarca en Panamá y Veragua, son 2 provincias que deben cuidarse. Alto conocimiento, pero saldo de opinión por debajo del promedio. Entonces ahí es cuando uno tiene, como decían los compañeros, un poco operativizar el territorio y, lógicamente, darle como el tac con comunicación, ¿no? Porque sin comunicación no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, es esto, tenemos un alto nivel de conocimiento, pero también tenemos que evaluar cómo nos conocen. No es solamente medir el conocimiento. Sí, me conoce un 99%, sí, pero la primera palabra que dicen de conocimiento es corrupto. Bueno, entonces ahí tenemos que revertir ciertas situaciones. Por eso es muy importante medir también el nivel de conocimiento, pero cómo es que me están conociendo. Entonces, ahí hay como, por eso dice que es una especie de alerta, ¿no? Saldo de opinión por debajo del promedio con alto nivel de conocimiento. Colón, que es una de las provincias más pobladas y más importantes electoralmente hablando en Panamá, acá dice que es, es una de las plazas con alto potencial para Nito, menor conocimiento, pero saldo de opinión por arriba del promedio. Nos conoce poca gente, pero esa gente que nos conoce tiene buena opinión de nosotros. Lo que tenemos que hacer es un crecimiento paulatino pero seguro del grado de conocimiento del candidato. Que siga creciendo, pero seguir con una base sólida donde vaya pisando para seguir
escalonando positivamente hacia arriba. Y lo último que le quería mostrar es Nito Cortizo tiene el potencial de crecer positivamente en Chiriquí, tiene un saldo de opinión por arriba del promedio todavía, pero bajo nivel de conocimiento. Entonces es exactamente lo mismo. Que nos conozcan, pero siempre potenciando ese saldo de opinión. Entonces ahora lo que nosotros hicimos fue la campaña, el movimiento abajo a la izquierda del partido del PRD. Les puedo asegurar que Panamá tiene 4 millones de habitantes, les puedo asegurar que de los 4 millones de habitantes, 2 millones de habitantes odiaban al partido. Entonces, lógicamente, tuvimos que crear el movimiento uniendo fuerzas. A la derecha tiene al candidato, hoy actual presidente de la República de Panamá. Y siempre hay que como que complementar el hecho de él uniendo fuerzas, ¿no? La parte emotiva de lo que puede llegar a ser el concepto, ¿no? Entre imagen y el movimiento se llamaba uniendo fuerzas, que después se utilizó como eslogan de toda la campaña. Entonces, acá identificamos las principales problemáticas de la ciudadanía, y lo que la ciudadanía decía era, todo el mundo dice qué es lo que van a hacer, pero nadie te explica cómo lo van a hacer. Entonces nosotros creamos la página, en ese momento te digo cómo.pa, y poníamos las propuestas y la gente entraba a la página, participaba, también aportaba en la solución. Entonces empezamos a generar como todo esta movilización, todo este sentimiento hacia la campaña de atraerlos hacia nosotros, de que nosotros les decíamos cómo solucionarlos. Éramos casi los únicos que teníamos una propuesta de campaña. Nuestra propuesta de campaña no era una propuesta de campaña normal, eran 125 acciones para transformar Panamá. Decíamos qué era lo que íbamos a hacer, decíamos cómo lo íbamos a hacer, y nos centrábamos en las necesidades que la gente tenía. ¿Sí? Mucha coherencia entre, digamos, él era del campo, entonces panameño con orgullo, consume lo tuyo, era como había sido su lema. Entonces se iba potenciando esta campaña ciudadana, donde de a poco la gente se iba involucrando más, se iba participando, iba poniendo sus ideas en la página, etcétera, 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 etcétera. Esto se los traigo porque quiero que vean cómo las campañas electorales hoy cambiaron radicalmente. Quiero que después alguien me diga si estos spots hoy en día funcionan o no funcionan. Yo ahora voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir porque puse sin sonido y no van a poder escuchar nada. Son 2 segundos. Ahora vuelvo a compartir. Ahí está. Tac. Veo que aquí Ahí está. Francisco tiene una pregunta, no sé si él la respondió. No, creo que le quedó de antes. Okay. Bueno, quiero que me digan sinceramente si esto hoy en día funciona o no funciona. Este es el famoso call to action, el voten por mí. ¿Sí? Cuando nos unimos, los panameños logramos grandes cosas. Sé la fuerza que tienen para defender lo que es suyo. Pero he visto a muchos aprovecharse de la nobleza de nuestra gente. Hoy tenemos 2 caminos: continuar con la corrupción e incapacidad, o el nuestro. Construir unido el país justo que nos llene de orgullo. Por eso los necesito a todos. Panamá nos necesita. Este 5 de mayo vamos a transformar Panamá. Vota Casilla 1. La unión hace la fuerza. Acá se plantea una narrativa de la famosa disyuntiva. Hay 2 caminos: el de seguir con la corrupción o el nuestro, el de transformar Panamá, ¿no? Entonces, acá es el famoso call to action. Yo los invito a todos a participar de este movimiento, que es más amplio que yo. Entonces, en esta narrativa de spot de campaña, que creo que dura, 40 segundos, es donde se arma todo esto para decir, bueno, el camino somos nosotros o nos vamos al abismo, o seguimos en el abismo, o la transformación, la esperanza, lo nuevo. Entonces, fíjense cómo en un spot se puede empezar a generar toda esta narrativa. Y este fue nuestro acto de cierre de campaña, que fue el 1 de mayo del 2019, la campaña fue el 5, donde
este spot estuvo en la televisión, creo que habrá estado 1 hora y media, después no lo bajaron porque sale la bandera panameña y no se puede hacer campaña con la bandera panameña, pero sí estuvo, que era lo que queríamos posicionar. Y acá lo que queríamos decir es, fíjense la masividad de la gente, fíjense la fuerza de la gente, son ellos, ¿no? A estos tipos son los que hay que votar porque estos son los que saben y los que le hicieron, tienen el mejor equipo, la mejor propuesta, y la gente como los apoya. Pueblo panameño, aquí está entre nosotros la esperanza, el triunfo de todo un país. Ya están llegando mejores días para Panamá. No tengo la menor duda que el 5 de mayo la victoria será nuestra. ¡Viva Panamá! Mito presidente. Entonces, es eso, ¿no? Es como la impronta de la épica. Acá hay una épica de que no me quedan dudas de que ya llegan mejores días para más. Para Panamá, ya él ya es presidente. Él ya se posiciona como presidente. Todo el discurso, toda la narrativa es dos caminos y al final es, no tengo ninguna duda de que ya vienen mejores días para Panamá porque nosotros vamos a ser los futuros presidente y vicepresidente de Panamá, y que afortunadamente fue lo que terminó pasando el 5 de mayo del 2019. Les consulto porque esta es una pregunta retórica. ¿Es lo mismo una estrategia ganadora que una estrategia para no perder? Vamos, lo mismo. Los escucho. Levanten la mano y no me voy a ir de acá hasta que no participen los compañeros y las compañeras. Bruno Kors. Habilitale, por favor, Felipe. Listo. ¿Qué tal? Bruno. ¿Me escuché? Buenas tardes por acá en México. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Me escuché? Sí, perfecto. Bien, bien. ¿Usted qué tal? Ok. Yo siento que no es lo mismo porque si bien puedes llegar a un cierto objetivo cumpliéndolo, ¿no? Puedes lograr este objetivo, no sé, siendo electo como presidente, pero también es muy diferente una estrategia para no perder porque esta también, ¿cómo decirlo? Se basaría en esos pequeños fallos, en ese tipo de cosas que a veces nos pueden salir de las manos, tenerlos en cuenta, justamente pues para no perder y, ¿cómo decirlo también? Se me fue la idea. También una También estrategia... igual, No, seguimos, perdón, Bruno, perdón, te interrumpí, perdón. igual y no del todo ganar, pero sí tener ¿cómo decirlo? No estar del todo mal, ¿no? No estar del todo mal, o sea, ir poco a poco, cumpliendo ciertos objetivos, igual y no el objetivo principal, pero sí otros, o tener otros planes, ¿no? Un plan B, un plan C, un plan D. Perfecto. ¿Alguien más que quiera aportar? Vamos, ¿es lo mismo una estrategia ganadora que una estrategia para no perder? Levanten la mano, vamos, que no hay... Alguna de las chicas, de las mujeres, así no es todo, no opinan siempre los hombres, vamos, algunas de las mujeres que hay. Son 43 participantes, así que dale, vamos. Dale que acá son las 2 de la mañana, así que como yo le pongo actitud, a las 2 de la mañana ustedes también, dale. Muy tímido soy. Sí, pero dale, pónganle onda así. Dale, alguien más. Necesito que alguien más responda. Calor. Está iPhone y que no sé quién es. Y Alucor de vuelta. Y Álvaro. Habilitar a quien sea y arrancamos. Ahí va.
Se olvidó a poner el mute, creo. Un segundo. Acá en comentarios dice Geram, no porque puede llegar a ser una estrategia de popularidad e impulso. Y iPhone creo que se salió. Le doy la mano a Álvaro, me quito el mute. Yo creo que no es lo mismo. Desde el momento en que tú tienes la mentalidad triunfadora, tienes un plan de estrategia, tienes un plan, estás siendo evaluado, sectorizas tus prioridades y canalizas todas tus fuerzas en el concepto donde las tienes que meter de acuerdo a los resultados de la evaluación que estás teniendo, lo estás haciendo para ganar. Y cuando hay una estrategia para perder o una estrategia en la que estás improvisando, en la que no llevas un orden, en la que no existe disciplina, en la que le permites a todo mundo el poder determinar un nuevo rumbo y no clarificas una meta, entonces ya es una estrategia que de entrada ya perdió. Y reitero, la sectorización, la evaluación y el punto de partida en ganar, el objetivo es precisamente ganar. Y pues bueno, yo creo que siempre cuando entramos a una elección, a lo que vamos es a ganar, no a perder. Gracias. A vos, amigo, por tu participación. Yo creo que acá no hay respuestas incorrectas, digamos, pero sí, claramente no es lo mismo. Y una estrategia para no perder a veces te puede llevar a perder, básicamente. Entonces, esta es una pregunta, se las dejo para que la analicen. No les voy a dar la respuesta, después los quiero leer porque yo les escribí 10 preguntas, vamos a ver si después me las mandan a su respuesta. Pero claramente no es lo mismo. No es lo mismo una estrategia ganadora que una estrategia para no perder. Una estrategia para no perder te puede llevar a la derrota. Sinceramente te puede llevar a la derrota, una derrota estrepitosa. Como el título de esta ponencia se llamaba Estrategias en Comunicación Política, ya vimos parte de todo lo que tiene que ver con estrategia, táctica, tanto de campañas electorales como lo que hay que hacer en una campaña electoral. Les mostré los videos para que vean también cómo ya los spots en campaña ya a veces quedaron un poco obsoletos, ¿no? O sea, también para que vean cómo en 3 años, cómo la comunicación y cómo la comunicación electoral, cómo ha mutado y cómo se ha transformado de una manera categórica. Hoy se comunican en videos de 15 segundos en TikTok que pueden ser mucho más efectivos que estos spots de campaña. Entonces, cómo la campaña electoral y cómo la comunicación electoral está, y cómo la comunicación política en este caso está constantemente en desarrollo, a mí me encanta, digamos, ¿no? Me parece sorprendente. Entonces, ahora como eran estrategias en comunicación política, ya vimos la parte estratégica, ahora veamos la comunicación política. Entonces, Mario Riorda, con el cual estuve la semana pasada en Málaga, en el Congreso de Alice, dice que yo soy fanático de Mario Riorda, no sé si lo conocen, si no lo conocen, lean a Mario porque es crack. Mario dice que no toda comunicación es política, pero sí que toda política se presenta y se hace pública a través de un formato comunicacional. Entonces, cada vez que aparece el fenómeno de lo político, aparece necesariamente el fenómeno de la comunicación. La comunicación política es inherente al objeto de lo político. Entonces, esto es clave, ¿no? Entender que todo proceso político se presenta en un fenómeno comunicacional. Entonces, esto es clave para entender cómo se hace esto estamos hablando de comunicación política, ¿no? De cómo se hace efectivamente y cómo se tiene que hacer la comunicación política. Entonces, a ver, ahí está perfecto. Entonces, ¿qué es la comunicación política? Ese es el uso estratégico de la comunicación para influir en el conocimiento, las creencias y la acción del público sobre asuntos políticos.
Y esto para mí es clave, ¿no? El objetivo de la comunicación, o sea, ¿cuál es el objetivo de la comunicación política? El objetivo es conocer lo que se debe comunicar de manera efectiva y lo que se debe ocultar con el objetivo de influir en la opinión pública y crear alianzas estratégicas. Pero, para mí lo más importante en este caso es el punto 3, que el objetivo de la comunicación política es el control de la gestión de la agenda. Esa es la comunicación política, ¿no? Controlar y manejar la agenda pública para ver cómo logramos consensos, para ver cómo logramos posicionar tales temas, para ver cómo logramos posicionar a X candidato, cómo mejoramos la imagen de este gobierno, cómo hacemos para mejorar nuestra reputación, etcétera, 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 etcétera. Tenemos que lograr consensos para, digamos, gestionar la agenda pública y lograr que nuestros objetivos, de lo que sea, se perpetren, digamos, y se plasmen en la agenda pública. Que eso es la clave hoy en día de la comunicación política globalmente hablando. En el libro La política del disenso de Luciano Elizalde y Mario Riorda, digamos, esto es clave para entender los diferentes objetivos de la comunicación de crisis, de la comunicación gubernamental, de la comunicación electoral y de la comunicación de riesgo. El público objetivo de la comunicación de crisis es, digamos, el objetivo de la comunicación es que hay que dotar certidumbre. ¿Por qué? Porque hay que clausurar la crisis. La comunicación, quiero que vean esta diferencia porque no es lo mismo comunicación de crisis, comunicación gubernamental, electoral y de riesgo, porque mucha gente se lo confunde y entonces yo prefiero que ustedes sepan bien cuáles son los objetivos de esa comunicación. De la comunicación de crisis es dotar de certezas, porque en las crisis que hace lo que pasa es reina la incertidumbre. En la comunicación gubernamental hay que lograr el mayor consenso posible. ¿Para qué? Para, número 1, evitar la conflictividad y número 2, posicionar políticas públicas y número 3, mejorar la reputación o seguir mejorando la reputación del gobierno. La comunicación electoral, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Ganar una campaña o captar la mayor cantidad de votos posible. En la comunicación de riesgo, producir la percepción y la valorización para prevenir o modificar situaciones. Y los destinatarios, que claramente cambian los destinatarios, en las crisis tienen que ver con la gente que está siendo víctima de esa crisis. En la comunicación gubernamental somos todos, porque todos y todas formamos parte de un gobierno. En la comunicación electoral tiene que ver con la segmentación de los mensajes y con los diferentes targets, y en la comunicación de riesgo se deben priorizar los mensajes con segmentación diferenciada, pero todo puede ser destinatarios posibles. Y los plazos formales, en la comunicación de crisis tiene que ser un corto plazo, claramente, comunicación gubernamental un mediano o largo, electoral lo que dure la campaña, y la comunicación de riesgo tiempo completamente ilimitado. Y ya para hablar mucho más de lo que tiene que ver con la comunicación política, ¿sí? Es cómo queremos ser recordados. ¿Por qué pregunto esto, no? Porque la comunicación política, que es lo que les mencionaba anteriormente, también es crear percepciones. Porque si no, la percepción no la vas a crear vos y la que haya tal vez no sea tan buena. Entonces vos tenés que ocupar la cancha, uno tiene que ocupar la cancha de cómo queremos ser percibidos, cómo queremos ser recordados y cómo queremos ser valorados. Nosotros tenemos que posicionarnos. Entonces, cómo nos recuerden, generar percepciones, identificación, sentimientos y memorabilidad, relaciones, contenidos. Entonces, quien da primero da dos veces, la actualidad manda, si no hablas por ti, otros la harán por ti, la actualidad caduca en minutos, que se hable de ti, no desaparezcas a menos que te interese desaparecer. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si nosotros no posicionamos nuestra imagen, si nosotros no nos posicionamos, si nosotros no somos capaces de generar nuestra propia percepción de las cosas, otros lo van a hacer, y lo que ellos hagan o ellas hagan no va a ser lo que nosotros querramos posicionar, y por lo general va a tender a no beneficiarnos, ¿no? A perjudicarnos. Entonces, nosotros tenemos que generar la percepción, que es el objetivo fundamental de la comunicación política.
plantar agenda y generar percepción de que nosotros estamos haciendo lo que nosotros queramos posicionar. Si soy un alcalde, lo que quiero posicionar es que estoy haciendo obras para mejorar la vida del municipio. Si soy un gobierno, es que estoy negociando con el Fondo Monetario Internacional para que todos podamos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la percepción que nosotros tenemos que mejorar para cambiar la realidad de nuestro entorno y de la gente que nos rodea. Como somos una sociedad de imágenes, como somos una sociedad visual, los contenidos deben ser visuales, fáciles de compartir, porque de vuelta, todo crea percepciones y todo suma. Esta es la famosa foto de Pete Souza, el fotógrafo de Obama. Y estas son a mí me encanta esta fotografía porque es clave a la hora de la comunicación política. Esto es comunicación política pura y dura, y vemos cómo creamos percepciones en base a la fotografía, ¿no? Entonces, como una fotografía puede generar a alguien cercano o a alguien alejado, a alguien que es humano, a alguien que no. Entonces, fíjense a la izquierda cómo Obama es uno de nosotros, ¿no? Está remangado, come pizza, se mancha, juega, se ríe. O sea, esa es la percepción de cercanía que estratégicamente ellos posicionaban y querían posicionar, y la verdad que lo hacían de una manera absolutamente increíble. En este caso, mi favorita de todas, Alexandria Ocasio-Cortez. Fíjense la cercanía, no es lo mismo una fotografía separados de una fotografía de cercanía, estrechando manos, tocando, que el otro me importe de verdad. La cercanía es clave para generar conceptos y percepciones de que el otro o la otra realmente me interesa. En este caso de Putin hay que contextualizar también, ¿no? Putin se cree de que, bueno, no se cree nada, ¿no? Pero la imagen tiene que ver con su contexto, y no es lo mismo un contexto de los Estados Unidos como el contexto ruso, donde la supremacía, el hombre macho alfa domando un oso y caminando por el monte en el medio de la selva, para la sociedad rusa es muy importante. Entonces es esa percepción de superhombre nativo que puede contra todos. También hay que tener cuidado de las escenografías, ¿no? Las escenografías son muy importantes a la hora de generar percepciones, y siempre tenemos que estar como muy, digamos, muy en esos detalles para no generar este tipo de ruidos donde la fotografía, digamos, el fondo termina siendo más importante que el mensaje que queremos dar. Entonces hay que tener estratégicamente mucho cuidado con la escenografía de fondo. Esta, por ejemplo, es una escenografía que a mí me encanta, es muy positiva, de la campaña del octubre del 2017 para cuando Cristina Fernández de Kirchner iba a ser senadora. Fíjense esto y fíjense esta foto. El movimiento se llamaba Unidad Ciudadana, y fíjense cómo se hace todo este acto electoral, ¿sí?, en un estadio para lograr esta foto. Esta foto es clave, esta foto es buenísima, genera la verdadera, no solamente lo que se dice ahí, sino es lo que el concepto de la gente aglutinando a la unidad ciudadana es muy bueno para generar esa concepción, esa percepción de que estamos todos, en este caso, con Cristina Fernández de Kirchner. Por eso las escenografías, a la hora de comunicar, en serio que son demasiado importantes. Y también, ¿no?, para que te puedan perjudicar, digamos, ¿no? En este caso de Donald Trump, como te puede perjudicar, digamos, la escenografía trasera o el de Joe Biden, para que también, digamos, hay que estar atentos a este tipo de errores. Esto es increíble. Es la Jornada Nacional de la Abolición de la Esclavitud en Bobigny, en Francia. Ella no sé quién es, sinceramente, pero fíjense que en la Jornada de la Abolición de la Esclavitud, y esto no es un meme, están los dos niños sosteniéndole el paraguas. Es una locura. O sea, es la jornada de o sea, la percepción que generás ahí es una percepción pésima. Es asquerosa, es como todo lo contrario de lo que capaz que la señora está diciendo. Entonces fíjense cómo
cómo con una fotografía destruís todo un concepto, que es lo mismo que hicieron este año los príncipes de Inglaterra. Fue una visita a Jamaica, una visita protocolada a Jamaica. Esto pasó hace 5 meses atrás. Ahí tenemos a los reyes tocando a los niños a la izquierda entre las rejas. Y está bien que los jamaiquinos quisieron como agasajarlos, pero es una locura. O sea, esto es pleno siglo XXI. Esto es siglo XXI, entonces es una locura. Es una locura cómo se transforma todo conceptualmente y las percepciones que genera son pésimas, digamos, ¿no? Entonces, también hay que cambiar un poco la forma de hacer política. Y siempre hay que tener cuidado como con los fondos blancos, como le pasó a Mariano Rajoy, porque siempre aparecen los memes, ¿no? Y pueden transformar y cambiar absolutamente todo. Y todo eso se te puede como perjudicar y volver en contra, y te transformás como el expresidente de Colombia, Iván Duque, te transformás en un meme constante, o el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que son dos personas que son unos memes caminando. Para finalizar, les quiero mostrar, creo que dos o tres spots, no me acuerdo. Este es el de Joe Biden en campaña presidencial. Y quiero que si se animan a debatir, porque no son muy charlatanes, es saber si todavía los spots siguen funcionando, pero quiero que miren este spot, que a mí me encantan los spots, me parecen sublimes, y quiero que lo miren porque no se habla. Oh, beautiful, far spacious skies, far amber waves of grain, far purple mountain majesties. Now wait a minute, I'm talking about America, sweet America. You know, God done shed his grace on thee. He crowned not good. Yes, he did. Heavy brotherhood from sea to shining sea. You know, I wish I had somebody to help me sing this. America, America, I love you, America. You see, my God, he done shed his grace on thee. Oh, Lord, I thank you, Lord. La narrativa de este video es muy importante con lo que vimos al principio de todo esto de los targets. Entonces, acá te muestran, digamos, los diferentes targets y los diferentes tipos de americanos que hay, que no hay un solo tipo de ser americano, sino hay millones. Entonces te ponen un future para todas las Américas, un presidente para todas las Américas. No tiene que ver mucho con la segmentación de ese mensaje, que a veces es tan difícil mandar un mensaje para cada segmento, para cada target, pero acá están todos representados, y abro comillas, están todos representados en ese recuadro, y cómo es un presidente para todas las Américas. Este me encanta también, es de Podemos en España, y es la historia de una señora que es excelente. Para mí este spot es excelente. Ella es María. Y no lo sabe, pero es la mujer española media.
Tiene 42,3 años, mide 1,61 m. Va a pasar 8 años de su vida haciendo alguna dieta. Y gana por su trabajo un 24% menos que un hombre que hace lo mismo. Tiene 10 días al año de vacaciones. Tiene 2 hijos, una mascota, un coche de 5 puertas, el mismo colchón desde hace 12,6 años y un sueldo de 1.618 euros, de los cuales el 60% se lo gasta en la hipoteca y otras deudas. Como es lógico, siempre ha votado a los que ganan siempre. Hace unos años los políticos le informaron de que había vivido por encima de sus posibilidades, que se jubilaría unos años más tarde y peor de salud, porque en la sanidad pública había que hacer unos recortes muy importantes. María quiso informar a los políticos de que no estaba de acuerdo, pero no tuvo respuesta. Pensó que estarían reunidos o en cosas más importantes que escucharla a ella. Así que se lo va a volver a decir el 20 de diciembre. Ahora escuchan o escuchan. Subida del salario mínimo, permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, dación en pago, sanidad pública universal y gratuita, escuelas infantiles públicas de 0 a 6 años. Un país contigo. Podemos. La narrativa de posicionamiento tiene que ver mucho también con lo que hablábamos anteriormente del contraste, ¿no? Y de los dos caminos. La vieja política, a lo que ellos también lo definen en su narrativa como maldita casta, y una nueva forma de hacer política que en este caso vendría a ser Podemos, ¿no? Estamos hablando del 20 de diciembre del 2015. Es simplemente para que vean cómo se mezcla la narrativa a través de este storytelling contado a través de la historia de María, de cómo las políticas de cómo las medidas de la vieja política la perjudicaron y cómo ella hoy debería de cambiar su voto, pero es específicamente para ese segmento de la población y con propuestas específicas para ese segmento de la población. Pero está contado de una manera muy buena, tiene una narrativa muy, para mí es excelente. A mí me gusta mucho este spot de Podemos. Finalmente, y aprovechando el contexto bélico, les voy a mostrar el spot final de Volodymyr Zelensky, actual presidente ucraniano, para que vean también un poco de lo que es cómo hay que adaptarse a los contextos y de cómo también en un contexto de guerra se pueden hacer spots de campaña, la verdad que, no, perdón, spots no son de campaña, spots la verdad que muy buenos, y en este caso es pues siempre hay un objetivo por detrás, ¿no? Y en este caso es realzar el sentimiento patriótico de todos los ucranianos, realzar esa identidad colectiva que los une y de vuelta, ¿no? Dos como visiones, ¿no? Los enemigos que están muy claros, en este caso Rusia, y nosotros como ucranianos, ¿cómo vamos a salir fortalecidos después de esta guerra injusta a la cual estamos siendo sometidos? Was a simple verb, merely a part of speech used in... Está en inglés, eso sí, les puedo poner si quieren los subtítulos, pero está en inglés. Everyday life, but it's not that simple for us, because now the everyday Ukrainians simply cannot say was without bursting into tears. This was my home. This was my friend. This was my dog. This was my car. This was my job. And this was my father. And this was my daughter. The millions and millions of fresh wounds are bleeding with that wounds. Russia has drowned Ukraine in tears and blood and children corpses. But there is one thing Russia doesn't get, is the word
that describes its life. And we Ukrainians already know what will come next. We will win. And there will be new houses. There will be new cities. There will be new dreams. There will be a new story. There will be, there's no doubt. And those we've lost will be remembered. And we will sing again. And we will celebrate anew. Yes, Ukraine was beautiful. But now it will become great. Great Ukraine. Acá es de vuelta, ¿no? La narrativa es el pasado was, futuro will, ¿no? Lo que fuimos, pero seremos mejores, ¿no? Fuimos grandes, pero seremos maravillosos. Básicamente es un poco el concepto. Así que nada, yo me despido muy amablemente. Si tienen alguna duda, acá les dejo mis redes sociales de contacto, mi teléfono. Sinceramente, lo que dice ahí, ¿no? Estamos para lo que necesiten. Nada, acá les dejo mis redes de contacto. Cualquier duda, inquietud, comentario, lo que sea que necesiten, me escriben, que contesto enseguidísima. Espero que les haya gustado la charla, la clase, un poco atípica para mí. Son las 2:30 de la mañana, pero bueno, le di lo mejor. Así que nada, me quedo para si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario, lo que sea. Dejo de compartir pantalla, así que estoy para cualquier cosa que en serio necesiten. Y si no, me voy a dormir, pero bueno, los escucho o las escucho porque sinceramente, nada, me interesa. A mí me gustan mucho los after, me gusta mucho este after de poder debatir de política, poder conversar. Pero bueno, si los escucho y las escucho, cualquier cosa a las órdenes. Ahí vi que Melissa levantó la mano, Felipe. Sí, ya le puse aquí. Hola, bueno, antes que nada, muchas gracias por desvelarte con nosotros. No hay problema, no hay problema. La verdad es que estuvo increíble los conceptos que nos diste. Hace ratito no podía levantar la mano, pero bueno, creo que mis compañeros dieron sus opiniones y obviamente les aprendemos a todos y cada uno de los que estamos aquí. Me encantó, de verdad, muchas gracias. Y la otra, con estos videos que te despediste al final, ¿los propones para campañas en México? Esos videos en particular, a ver, bueno, hay que contextualizar los videos, ¿no? Claramente. Yo soy fanático de los spots, a mí me gustan mucho los spots electorales. Lo que a mí me gusta no significa que después vaya a funcionar o no. Es muy difícil medir el grado de efectividad de los spots en una campaña electoral. Yo sí creo que ayudan, sirven. Antes sí servían muchísimo más, pero hoy las redes sociales ocuparon como esos espacios, entonces yo, digamos, es como hay que utilizar como la complementariedad de todas las estrategias y de todas las herramientas que uno tenga en una campaña electoral. Es spot más TikTok, más Facebook, más Twitter, más Instagram, más creatividad, más eso. Todo. Una campaña electoral es todo, digamos. No hay que quedarse solamente con una sola herramienta porque si no, claramente vamos a quedar como vacíos de contenido, digamos, ¿no? Pero sí, yo los mostraba para que vean también cómo está inmiscuida la narrativa dentro de los spots, ¿no? Y que básicamente estos tres que les mostré es, no en el caso del primero de Biden, pero sí en el caso del segundo y del tercero, es cómo está bien posicionada la narrativa de ellos o nosotros, ¿no? Entonces, de lo que fuimos y de lo que vamos a hacer. Y cuando yo le mostraba nuestro caso en Panamá es o siguen eligiendo la corrupción o elijan a nosotros que somos mejores. Entonces, ahí va cómo las narrativas se van mezclando y cómo pueden ir viendo las diferentes estrategias para
utilizar, porque, y lo que, perdón que me autointerrumpí, pero lo de Biden es también para que ustedes vean cómo se puede comunicar a muchos targets en un mismo video de que duraba 1 minuto, digamos, ¿no? Por eso la creatividad es clave, porque ahí está comunicando para todos los segmentos de la población, para todos los targets, sin decir una palabra. Y es increíble, porque en realidad uno se vuelve loco para ver, bueno, ¿qué le digo a los que les gustan los perros? ¿Qué le digo a lo que bueno, acá hicieron un video de 1 minuto para todos. O sea, es increíble. Entonces, la creatividad tiene que estar muy a flor de piel en las campañas electorales. Súper, gracias. No, gracias a vos, Melissa. Gracias, Melita. ¿Alguien más tiene una duda antes de cerrar la clase? Veo que Donovan pone muchas gracias, muy buena la ponencia, que descanse. María Guadalupe, excelente curso, te lo agradezco. Muchas gracias, saludos hasta allá, Maffer. Parece que les gustó a todos la ponencia. Me alegro. Qué valor. No, pero bien. Así que, bueno, no sé, lo manejás vos, Felipe. Yo no tengo problema. Yo lo calculé para que quede bueno, acá son las 2:30 de la mañana, pero para que queden 2:30 de la mañana. Perfecto, Ezequiel, muchas gracias. Yo ya compartí tus redes sociales ahí en el grupo de WhatsApp. Perfecto. Pueden seguir y compartan todo lo que quieran sobre Canvas y también sobre tus redes sociales. Excelente. Y bueno, nos vemos el siguiente miércoles, misma hora, para la siguiente clase. Y de nuevo, muchas gracias, Ezequiel, por el día de hoy. Una clase muy enriquecedora. Muchas gracias a ustedes. Un saludo para todos y para todas. Nos vemos. Saludos, Felipe. Saludos a todos y todas. Chau, gracias. Muchas gracias a todas y todos. Bye.